Béziers. Amanecer del 22 de julio de 1209. Día de la festividad de María Magdalena. Las campanas de la iglesia que lleva su nombre repican sobre el río Orb, mientras el calor del verano ya empieza a pesar sobre los tejados. Dentro de la ciudad hay una lista. 222 nombres. El propio obispo de Béziers la ha preparado, identificando uno por uno a los cátaros que viven entre sus vecinos. Solo pide que se arreste a ellos. A nadie más. Los ciudadanos de Béziers miran la lista, miran a sus vecinos y devuelven la lista sin entregar a nadie. Horas después, los mercenarios del ejército cruzado fuerzan las puertas. El caos se apodera de las calles. Los soldados buscan a su comandante, el abad cisterciense Arnaud d'Amaury, con una pregunta urgente. ¿Cómo distinguimos a los herejes de los fieles? La respuesta llega en latín. Da 7 palabras. Caedite eos. Novitenim dominus qui sunt eius. Mátenlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. El monje cesario de Heisterbach registró esa frase 11 años después, tras entrevistar a participantes de la masacre. Que Arnaud d'Amaury haya pronunciado esas palabras exactas o no, su carta al Papa al día siguiente lo hace irrelevante. Reportó con orgullo la muerte de cerca de 20.000 personas, sin disculpa, sin matiz. De los más de 10.000 muertos en Béziers esa mañana, 222 eran cátaros. El resto era católico, exactamente igual que los soldados que los mataron. Pero esos ciudadanos tomaron una decisión. Miraron una lista con los nombres de sus vecinos y eligieron morir con ellos antes que entregarlos. Esa decisión no nació de la nada. Nació de 60 años de convivencia en la civilización más extraordinaria de la Europa medieval. El Languedoc de 1150 no se parecía a nada en el continente. Era la región más avanzada culturalmente de toda Europa occidental. El comercio mediterráneo llenaba sus puertos y sus mercados. Su lengua no era el francés del norte, sino el occitano, un idioma que sonaba más cercano al catalán, al italiano, que al dialecto de París. Y fue en esa lengua donde nacieron los trovadores, los primeros poetas que escribieron sobre el amor secular, sobre el deseo humano, en una lengua vernácula europea. Antes de Dante, antes de Petrarca, el Languedoc ya cantaba. Judíos, musulmanes y cristianos coexistían bajo una tradición de tolerancia que no tenía equivalente en su época. No era un paraíso, ningún lugar medieval lo era, pero la estructura del poder en el sur de Francia permitía algo que el norte no conocía: espacio para ideas diferentes. La nobleza del Languedoc no respondía ante París. El conde de Toulouse era más poderoso que el propio rey de Francia dentro de su territorio. Los señores feudales de la región, los Trencavel, los condes de Foix, gobernaban con una flexibilidad que dejaba respirar a la heterodoxia, y en ese espacio respiraban los cátaros. Ellos nunca usaron esa palabra. Se llamaban a sí mismos bons chrétiens, buenos cristianos. Cátaro fue la etiqueta que les impusieron sus perseguidores. Su teología era radical en su simplicidad. Existían 2 dioses. El Dios bueno había creado las almas, el espíritu, la luz. El Dios malo, el Dios del Antiguo Testamento, había creado el mundo material, la carne, el sufrimiento, el nacimiento, a la muerte, el edificio de la iglesia con sus candelabros de oro. Satanás era dueño de todo lo que se podía tocar. Las consecuencias de esa creencia eran enormes. Nada de carne, nada de relaciones sexuales, porque el sexo producía más almas atrapadas en la materia maligna. Nada de sacramentos materiales. El bautismo con agua no significaba nada. El pan era pan. Su único sacramento era el consolamentum, una imposición de manos que constituía la conversión total. Quienes lo recibían, los perfecti, los perfectos, vivían en pobreza y pureza absolutas. Los credentes, los creyentes ordinarios, llevaban vidas normales, pero sostenían a los perfectos con su apoyo y su fe. ¿Y por qué la gente común los amaba? Bernardo de Claraval visitó el Languedoc en 1145 y escribió en sus sermones: las iglesias están sin pueblo, el pueblo sin sacerdotes, los sacerdotes sin el honor que se les debe. Los sacramentos no son reverenciados. Lo escribió como alarma.
pero también era un diagnóstico preciso. El clero católico de la región era visiblemente corrupto, rico y distante. Los perfectos cátaros eran visiblemente pobres, célibes y presentes. La gente lo notaba, y las mujeres lo notaban especialmente. El catarismo ofrecía a las mujeres algo que casi ninguna institución medieval ofrecía: autoridad espiritual plena. Esclarmonde de Foix, noble y hermana del conde de Foix, recibió el consolamentum en 1204 ante una asamblea pública de nobles. Cuando un inquisidor le dijo que fuera a hilar lana y dejara la teología a los hombres, ella siguió hablando. No era la excepción, era la norma. Para el año 1200, en pueblos como Fanjeaux, Lorac y Massantes-Puelles, la mayoría de la nobleza era cátara o abiertamente simpatizante. La iglesia cátara tenía su propio obispo en Toulouse, sus propias diócesis organizadas. Esto no era un movimiento marginal. En partes del Languedoc, el catarismo era la religión dominante. Y Roma no estaba inventando una amenaza fantasma. Estaba perdiendo una región entera, no ante el Islam, sino ante la desilusión de su propia gente. 50 años de advertencias y misiones pacíficas no habían logrado nada. Entonces, la noche del 14 de enero de 1208, un solo acto de violencia hizo que la moderación se volviera imposible. Pero antes de esa noche, hay que entender cuánto tiempo llevaba Roma observando. Porque la violencia de esa noche no fue el principio. Fue el final de la paciencia de hombres que ya habían decidido que la paciencia no funcionaba. En 1143, el abad Everwin de Steinfeld escribe a Bernardo de Claraval desde Renania, alarmado por la aparición de herejes dualistas. Esa carta es el primer documento que registra la existencia del movimiento. 2 años después, en 1145, el propio Bernardo viaja a Languedoc, predica. Las multitudes lo escuchan con respeto. Luego vuelven a sus casas y siguen siendo cátaras. En 1179, el Tercer Concilio de Letrán da un paso decisivo. El Papa Alejandro III condena formalmente el catarismo y autoriza el uso de la fuerza. Es la primera autorización oficial. 5 años después, en 1184, la bula papal Ad Abolendam crea el primer mecanismo sistemático para detectar la herejía. No es todavía la Inquisición, pero es su antepasado directo. Se emite 294 años antes de la Inquisición española, que la mayoría de la gente conoce. En 1198, un hombre de 37 años se convierte en papa. Lotario dei Conti di Segni toma el nombre de Inocencio III. Es el pontífice más poderoso de toda la era medieval. Su proyecto es claro: restaurar la autoridad universal de Roma sobre cada corona de Europa. Para él, el problema cátaro no es solo teológico, es político. Cada noble cátaro es una grieta en su arquitectura de poder. Y entonces, la noche del 14 de enero de 1208, todo cambia. Pierre de Castelnau, legado personal de Inocencio III en el Languedoc, cabalga a lo largo del Ródano, cerca de Saint-Gilles. Viene de una reunión amarga con el conde Raimundo VI de Toulouse, el señor más poderoso del sur, quien se ha negado rotundamente a actuar contra los cátaros. A la mañana siguiente, un jinete intercepta a Castelnau en un vado del río. Una sola lanzada. Castelnau muere antes del mediodía. El atacante escapa. Nadie es jamás acusado. Nadie es identificado con certeza. La respuesta de Inocencio III llega en semanas. En sus cartas a los varones del norte de Francia, el mensaje es inequívoco: atacar a los seguidores de esta herejía con más fuerza que a los sarracenos, porque son más peligrosos. Y el incentivo que ofrece lo cambia todo. Indulgencias plenas de cruzada, la misma recompensa espiritual prometida a quienes combatían en Jerusalén, por luchar en Francia. Las tierras de los nobles condenados serían confiscadas y repartidas. Para los varones del norte de Francia, hambrientos de tierra, esto no era puramente espiritual. En marzo de 1208, la cruzada se lanza oficialmente. Un ejército se reunirá en Lyon. El objetivo no son los sarracenos, no es Jerusalén, son cristianos de habla francesa, a 600 kilómetros al sur. Para junio de 1209,
Entre 10.000 y 20.000 hombres estaban acampados en Lyon. Marcharon hacia el sur. La primera ciudad en su camino era Béziers. Regresamos a la mañana del 22 de julio de 1209. El obispo de Béziers había proporcionado personalmente la lista de 222 cátaros y suplicado a los cruzados que solo arrestaran a ellos. Los ciudadanos se negaron a entregar a sus vecinos, y el ataque ni siquiera fue planeado. Un grupo de ribauds, los mercenarios de más bajo rango, hombres sin caballo ni armadura que seguían a los ejércitos por el saqueo, provocaron una escaramuza. Los ciudadanos los persiguieron fuera de las murallas. Una puerta quedó abierta. Los caballeros, al ver la oportunidad, cargaron. Miles de ciudadanos huyeron hacia la iglesia de Santa María Magdalena, la iglesia de la Santa cuya festividad se celebraba ese mismo día. Los cruzados le prendieron fuego. Guillaume de Puylaurens escribió que el humo negro era visible a kilómetros de distancia. A Arnaud d'Amaury escribió a Inocencio III: «Nuestra gente no perdonó rango, ni sexo, ni edad. Casi 20.000 cayeron por la espada». Esa carta existe en las colecciones pontificias. La escribió con orgullo, no con disculpa. En agosto de 1209, los cruzados llegan a Carcassona. El vizconde Raymond Roger Trencavel tiene 24 años. Es católico, no cátaro, pero ha dedicado su vida a proteger a súbditos cátaros y vecinos judíos. Cuando los refugiados de toda la región huyen hacia sus murallas, abre las puertas para recibirlos. Luego, para salvar a su ciudad del destino de Béziers, se entrega personalmente a la merced de los cruzados. Es encarcelado en su propia mazmorra. El 10 de noviembre de 1209, Raymond Roger Trencavel muere en su propio castillo a los 24 años. Causa oficial: disentería. Sus partidarios tenían otra palabra para describirlo. Y entonces, el mando de la cruzada necesitaba un rostro permanente. Lo encontró en Simón de Montfort, un señor normando de ambición implacable que aceptó el vizcondado confiscado de Trencavel como premio. La siguiente década sería suya. En enero de 1210, Simón de Montfort captura el castillo de Bram, toma 100 prisioneros. Ordena que los mutilen, narices cortadas, orejas cortadas, ojos arrancados. A uno solo le deja un ojo. Encadena a los 99 hombres mutilados juntos, pone al único que conserva la vista al frente y los envía caminando hacia la siguiente fortaleza cátara en Cabaret. El mensaje es simple: ríndanse o esto les espera. Esto no fue documentado por enemigos de la cruzada, no fue documentado por sobrevivientes cátaros. Fue documentado por Pedro de Lesvaux de Cernay, el biógrafo oficial de Simón de Montfort, un hombre que lo admiraba. El hombre que registró esta escena pensó que valía la pena escribirla sin vergüenza. Minerve, julio de 1210. 140 perfectos cátaros ejecutados en una sola pira. Lavore, mayo de 1211. 80 perfectos ejecutados. Guiroda de Lorac, la noble que les había dado refugio, fue arrojada a un pozo y apedreada hasta la muerte. Cada fortaleza que caía llevaba un nombre que, para la gente del Languedoc, era un pueblo donde alguien tenía familia. El 12 de septiembre de 1213, en la batalla de Muret, la guerra produce su paradoja más sangrienta. El rey Pedro II de Aragón, un rey católico, un cruzado él mismo, cabalga contra Simón de Montfort para defender a su vasallo, el conde de Toulouse. Simón tiene quizás 900 caballeros. Pedro tiene entre 2.000 y 4.000. Al caer la noche, Pedro II está muerto en el campo de batalla. Es el único monarca medieval muerto en combate luchando contra una cruzada papal. Un rey católico, muerto, del lado de los herejes. El 25 de junio de 1218, durante el segundo asedio de Toulouse, la ciudad que se había negado a permanecer conquistada, Simón de Montfort dirige el asalto. Una piedra lanzada desde un trabuquete impacta su casco de acero. La chanson de la Croisade de Albigeois, escrita por un poeta occitano anónimo, describe la piedra llegando directo a donde tenía que ir. Y la chanson especifica algo más. El trabuquete fue operado por damas, doncellas y mujeres casadas de Toulouse.
Mal el hombre que había aterrorizado al sur durante 9 años fue abatido por mujeres defendiendo su ciudad. La cruzada continuaría sin él, pero estaba rota. En 1229, el Tratado de París lo sella. El conde Raimundo VII de Toulouse se somete. La cruzada ha terminado militarmente, pero el Concilio de Toulouse, reunido ese mismo año, establece la Inquisición episcopal para continuar la persecución. La espada se ha convertido en pluma. El trabajo continúa. La última gran fortaleza del catarismo se alzaba sobre un pico rocoso en los Pirineos. Su nombre era Montsegur. Para 1243 era todo lo que quedaba. Montsegur. 1207 metros de altitud. Los flancos de la montaña son acantilados casi verticales, visible desde kilómetros en cualquier dirección. En 1243, aproximadamente entre 100 y 150 soldados y más de 200 perfectos cátaros están adentro, junto con sus familias y sirvientes. Han sabido durante años que la iglesia vendría por ellos. Eligieron quedarse. En mayo de 1243, el ejército de la cruzada llega. El asedio comienza. Durará 10 meses. El invierno pasa. Llega la primavera de 1244. La guarnición se queda sin opciones. El 2 de marzo se alcanza un acuerdo de rendición. Los términos son los mismos que la Iglesia siempre ha ofrecido. Quienes renuncien a su herejía serán perdonados. Quienes se nieguen a renunciar serán ejecutados. Se concede una tregua de 14 días antes de que la sentencia se ejecute. Durante esos 14 días, cualquiera puede salvar su vida. Y entonces ocurre algo que desafía toda lógica. Pues durante la tregua, la noticia se extiende por la guarnición. 21 personas, soldados, civiles, familiares de los perfectos, se presentan ante los líderes cátaros. Piden recibir el consolamentum. Saben con absoluta certeza que aceptarlo significa que arderán con los perfectos en 2 semanas. ¿Lo piden de todas formas? La deposición de Imbert de Salas, un soldado de la guarnición que cooperó con la Inquisición después, lo registra en los archivos de la Inquisición de Carcasona. Estas no eran personas enloquecidas por el encierro. Eran personas que, habiendo observado a los perfectos durante meses, decidieron en el último momento posible que querían morir como habían vivido, junto a ellos. La noche del 15 al 16 de marzo, un último evento. De 4 hombres, la deposición de Imbert de Salas los identifica como Amiel Aicard, Poitevin, Hugo y un cuarto cuyo nombre varía según el manuscrito. Son descolgados con cuerdas por los acantilados de Montsegur en la oscuridad. Llevan consigo el tesoro de los herejes. Desaparecen. No se los vuelve a mencionar en ninguna fuente histórica. ¿Qué llevaban? Hay que abordar el mito directamente. La conexión entre Montsegur y el Santo Grial es una invención de la década de 1930, específicamente de Otto Rahn, un escritor alemán que visitó la región y cuyas teorías fueron luego adoptadas por las SS de Heinrich Himmler. No existe evidencia medieval que conecte a los cátaros con el Grial. El tesoro real era casi con certeza una combinación de las reservas financieras de la comunidad cátara y posiblemente textos sagrados. El misterio es real, el Grial no lo es, pero la pregunta verdadera, que queda abierta, es más simple y más extraña. Si esos 4 hombres pudieron descender por esos acantilados con vida, ¿por qué los 220 que quedaban adentro no hicieron lo mismo? Eligieron no hacerlo. Amanecer del 16 de marzo de 1244. El Camp dels Cremats, el campo de los quemados, al pie de la montaña. Una gran pira ha sido construida. Los soldados de la cruzada esperan. Las puertas de Montsegur se abren. Los perfectos comienzan a descender. Guillaume de Puylaurens, canónigo de Toulouse, ningún simpatizante de la herejía, escribe que fueron cuasi espontáneamente, como por voluntad propia. Entre los 220, Corba de Pereille, esposa del comandante de la fortaleza, Raymond de Pereille. Había bajado del castillo para visitar a su hija Esclarmonde y a su madre anciana, ambas perfectas. Cuando llegó el momento,
Corba no volvió a subir. Se quedó. Su esposo, como comandante militar y no como perfecto, fue perdonado. Vio a su esposa y a su hija caminar hacia el fuego. Bajaron cantando. El acuerdo ofrecía amnistía a cualquiera que renunciara a su fe. Nadie renunció. Montsegur fue el 16 de marzo de 1244. El último castillo cayó en 1255. Pero la Iglesia había aprendido algo de la cruzada. Los ejércitos son caros e imprecisos. Lo que destruyó a los cátaros restantes no fue una espada, fue un sistema. En 1233, el Papa Gregorio IX formaliza la Inquisición y la confía a los frailes dominicos. Y esta es la Inquisición medieval, no la Inquisición española. Fundada en 1478 bajo la corona española, una institución diferente. La Inquisición medieval fue construida específica y explícitamente para los cátaros. Las ironías merecen atención. Domingo de Guzmán, Santo Domingo, fundó su orden de predicadores específicamente para superar a los cátaros en virtud, a través de la pobreza, el estudio y el ejemplo moral. Creía que la Iglesia podía ganar siendo más recta que sus rivales. La orden que fundó para demostrar esa rectitud se convirtió en el principal instrumento de persecución y ejecución contra esos mismos rivales. La institución creada para ser mejor se convirtió en el instrumento de lo peor. Jacques Fournier, obispo de Pamiers, conduce interrogatorios en la aldea de Montaillou entre 1318 y 1325. Sus registros, 578 deposiciones de 114 personas, se conservan en los archivos vaticanos. Son el documento más completo de la vida ordinaria medieval jamás descubierto. El instrumento del terror creó accidentalmente el registro más humano del mundo que estaba destruyendo. Fournier luego se convertiría en el Papa Benedicto XII. Sus transcripciones de interrogatorios se convertirían en el éxito editorial de Emmanuel Leroy-Ladurie en 1975, un libro sobre campesinos del siglo XIV que vendió cientos de miles de copias en la Francia moderna. Una voz de esos registros, Guillaume Fort de Montaillou, interrogado sobre la Eucaristía, responde: el cuerpo de Cristo no puede estar hecho de harina. ¿Cómo puede Dios estar contenido en un pedazo de pan tan pequeño que los ratones se lo comen? Y luego está el último, Guillaume Belibaste, nacido alrededor de 1280. Último perfecto cátaro conocido. Vive en el exilio en Cataluña y el sur de Aragón bajo una identidad falsa. Durante 4 años, un hombre llamado Arnaud Sicré se hace su amigo. Dice buscar la conversión, se gana su confianza. Arnaud Sicré es un espía. En 1321, Belibaste es atraído de vuelta a través de la frontera, arrestado, extraditado y ejecutado en Villerouge-Termenès, según la tradición occitana, aunque ningún documento contemporáneo lo registra. Sus últimas palabras fueron: en 600 años, los laureles volverán a florecer. La sentencia fue ejecutada bajo la autoridad del arzobispado de Narbona, la misma sede que Arnaud d'Amaury había ocupado un siglo antes, cuando pronunció las palabras que abrieron esta historia. De Bessières a Belibaste, 112 años. La misma institución, la misma lógica, el mismo resultado. Los cátaros habían desaparecido, pero lo que la cruzada construyó no desapareció con ellos. El Languedoc de los trovadores fue absorbido por la corona francesa en 1229. La lengua occitana, suprimida, reducida a un dialecto, es hoy objeto de un modesto renacer regional. La tradición de tolerancia religiosa fue arrasada. La independencia política del sur fue borrada. Mark Gregory Peck, en A Most Holy War de 2008, nos argumenta que esto fue el primer genocidio de la modernidad occidental. No meramente una persecución religiosa, sino la eliminación sistemática de una cultura, incluyendo a quienes no eran herejes pero simplemente los toleraban. La Inquisición sobrevivió a los cátaros por siglos. La Inquisición española de 1478 fue una institución distinta, pero se basó directamente en los métodos y la memoria institucional desarrollados contra los cátaros. La Congregación para la Doctrina de la Fe,
el organismo vaticano descendiente de la Inquisición medieval, existe hoy, con funciones enteramente diferentes, como una institución viva, y las inversiones de la historia no terminan ahí. Simón de Montfort, el hombre que despedazó el Languedoc, tuvo un hijo. A Simón de Montfort, el joven, lideró la revuelta de los barones contra Enrique III de Inglaterra, y en 1265 convocó el primer parlamento representativo de la historia inglesa, el primero en incluir a plebeyos junto a nobles, tópotas. El destructor del sur engendró la democracia inglesa. La palabra bugger en inglés viene de bulgarus, búlgaro, porque los europeos medievales asociaban la herejía dualista con los bogomilos de Bulgaria. Bougre se volvió sinónimo de hereje, luego de conducta sexual desviada, la acusación estándar contra cualquier minoría perseguida, y entró al inglés como bugger. Cada anglohablante que usa esa palabra carga, sin saberlo, un eco de esta persecución. Hoy, Montsegur recibe peregrinos cada 16 de marzo. El país cátaro genera cientos de millones de euros en turismo anual. La región que Francia devastó en el siglo XIII, ahora vende esa devastación como experiencia de viaje. Béziers. Las campanas de la iglesia. La festividad de María Magdalena. La lista de 222 nombres que los ciudadanos se negaron a cumplir. Esa mañana de 1209, alguien preguntó cómo distinguir a los herejes de los fieles. La respuesta fue: mátenlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. No fue solo una orden para una mañana. Fue la lógica fundacional de un sistema que operó durante 112 años. Institucionalizó el principio de que cuando no puedes distinguir al culpable del inocente, haces que la distinción sea irrelevante. La máquina que esa lógica construyó sobrevivió a todos los que la construyeron. Algunas versiones de ella siguen funcionando. El campo de los quemados, un campo vacío. Luz de los Pirineos. Silencio.